en esta etapa oral de los argumentos que ya había presentado en la etapa escrita. Aquí no solamente una discusión jurídica, sino una discusión técnica también, por lo que estaba diciendo. O sea, hay mucha aplicación del derecho internacional. González espera que a finales de este año o a principios del próximo, la Corte emita una sentencia. Bueno, y para hablar de este tema están con nosotros ya acá en la mesa de RTN Revista don Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional, y don Freddy Pacheco, ambientalista. Don Nicolás, voy a iniciar tal vez con usted hablando un poquito sobre ya la cantidad de veces que tal vez Costa Rica ha ido a lo que es la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Muchos expertos y autoridades dicen que se han agotado las vías diplomáticas para poder resolver con el vecino país de Nicaragua los problemas que hemos tenido, los diversos problemas, y que bueno, ya las instancias no han sido más y hay que terminar en las que estamos actualmente. ¿Considera usted que realmente se han agotado las vías de diálogo de la diplomacia entre Costa Rica y Nicaragua en temas bueno, que nos han llevado a la Corte y tal vez específicamente en estos dos últimos que se tratan? Buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer y un privilegio estar en esta emisión. Cuando dos estados tienen un problema, normalmente, como son entidades políticas, siempre van a buscar primero resolverlo a través de la negociación, buscando una salida política. Si no se logran poner de acuerdo porque ni siquiera están las condiciones para que se hablen de tú a tú, entonces se pide la intermediación de un tercero, sea un mediador, un conciliador. Si hay hechos, entonces se establece una comisión de investigación. ¿Por qué? Porque los estados generalmente no les gusta el derecho. Pero bueno, cuando no se puede, es decir, cuando la parte política falla, es decir, no se logran poner de acuerdo, entonces hay dos opciones para ir ante un mecanismo jurídico, y es el arbitraje, que es mucho más barato y es mucho menos costoso, e ir a La Haya. Lo que uno detecta es que en los últimos años Costa Rica y Nicaragua, de manera sistemática, prácticamente sin ni siquiera negociar o buscar alguna intermediación para ver si se puede resolver, van directamente a La Haya, y eso llama mucho la atención porque La Haya es una de las últimas opciones y no la primera opción. Y aquí, entre Costa Rica y Nicaragua, esa recurrencia para ir a La Haya para lo que sea, es evidentemente lo que denota es una total incapacidad de negociar o ponerse de acuerdo en lo mínimo. Incluso la última demanda que Costa Rica presentó es una demanda por una carpa. Yo la llamo, es la primera vez en la historia del derecho internacional que un Estado presenta una demanda por una carpa colocada en una playa. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Es la gran pregunta que yo me hago. ¿Por qué Costa Rica y Nicaragua están prácticamente teniendo una marca histórica en La Haya, y son ni más ni menos que 5 demandas en 12 años, es decir, prácticamente una demanda cada año y medio? Es algo realmente nunca visto, y la gran pregunta que yo me hago y que les sugiero a sus colegas periodistas investigar un poquito más es ¿cuánto le cuesta a Costa Rica y a Nicaragua cada uno de esos casos? Porque evidentemente, repito, hay una manera mucho más barata, que es el arbitraje, donde por ejemplo Costa Rica y Nicaragua tendrían que negociar una convención de arbitraje, designar a los árbitros, pero evidentemente que la idea es ir a La Haya. Vamos a La Haya, por lo que sea, vamos a La Haya. Eso a mí me llama mucho la atención. Con eso estás diciendo que tampoco, que digamos en esta administración no se buscaron los mecanismos para optar por otras opciones que podrían ser ese arbitraje, o una tercera persona que estuviera o fungiera como mediadora. Veamos, por ejemplo, el fallo. ¿Crees que hay una incapacidad de la diplomacia costarricense con ello? Veamos lo que dijo el fallo del 2015. Sobre el monto indemnizatorio está el párrafo 142 que sugiere a los dos estados negociar el monto indemnizatorio. ¿Qué hizo Costa Rica? 6 meses después lo anuncia de manera unilateral, sin consulta previa con Nicaragua, y era previsible que Nicaragua no lo iba a aceptar. Entonces, una cuestión que es muy técnica, como ponerse de acuerdo
usted, Laura, y yo sobre un monto indemnizatorio sin vernos, sin hablarnos, yo lo decreto, usted evidentemente lo cuestiona. Pero, ¿qué significa eso? Que no hubo nunca ninguna voluntad política de acercarse con Nicaragua, buscar alguna reunión, enviar algún emisario para empezar a tantear números. Entonces, la declaración unilateral del monto indemnizatorio fue rechazado por Nicaragua y vamos otra vez por La Haya, que eso es un tercer caso que todavía se está ventilando en La Haya, y es cuánto es lo que Nicaragua le tiene que pagar a Costa Rica por lo que ocurrió en Isla Portillos. ¿Qué piensa Freddy Pacheco? Catedrático de la Universidad Nacional, especialista en temas de ambiente. Bien, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de dialogar con Nicolás acá. Yo tengo una visión diferente acerca de los litigios que se presentan, porque considerando la posición de Nicaragua a través de la historia, si recordemos que Costa Rica tuvo que acudir a La Haya, por ejemplo, por la libre navegación en el río San Juan, porque aunque está muy claramente señalado en el Tratado Caña-Jerez que Costa Rica tiene a perpetuidad libre navegación en el río San Juan hasta su desembocadura en el Caribe, en el Atlántico, como dice el tratado, se respetaba permanentemente. Bueno, no hubo manera de dialogar a través de muchos gobiernos diferentes en Nicaragua, hasta que hubo que acudirse a La Haya para que La Haya determinara que efectivamente Costa Rica tiene derecho, de acuerdo a lo señalado en el Tratado Caña-Jerez, a la libre navegación. Después viene la invasión. Es que cuando se da un caso de la invasión a Isla Calero, aquí no cabe, para mí no cabe buscar un mediador. Es que el país estaba invadido en ese momento. Incluso hubo hasta peligro de enfrentamiento bélico en primera instancia, cuando las autoridades nuestras de la policía acudieron a Isla Calero. Lo que había que hacer fue lo que se hizo. Yo creo que fue lo correcto. Tenemos que ir al más alto tribunal de la ONU para que le diga al país invasor: ustedes están invadiendo territorio costarricense y Costa Rica está alegando por eso. Y efectivamente así se hizo y la ONU tuvo que hacerlo así. Ahora acudimos por límites marinos. Nicaragua estaba ofreciendo para explotación petrolera bloques petroleros que podrían incluir áreas marinas costarricenses. ¿Cuál mediador en esta instancia? ¿Cuál arbitraje en esta instancia? Necesitamos los límites. Se buscó la manera de delimitar. Se hicieron reuniones preliminares en Costa Rica para iniciar con Nicaragua una negociación. Se rompieron las negociaciones. La delegación nicaragüense no volvió más. Y sigue avanzando y se sigue avanzando sin tener límites marinos. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando del territorio marítimo costarricense que tenemos que defender desde el punto de vista soberano. Y lo que Nicolás habla, una carpa en una playa, puede que sea una carpa en una playa, pero estamos hablando de un campamento militar pequeño, nicaragüense, en una playa costarricense. Es que eso es lo que se está planteando. No podemos minimizar el hecho de que Nicaragua instala un campamento militar en una playa costarricense de un territorio como es Isla Portillo o Isla Calero, que Nicaragua quiso hacerse de ese territorio a través de excavando un caño a través del mismo territorio. Entonces, también aquí no cabe esperarse a qué, a dialogar con Daniel Ortega para que saque a sus militares de ahí y no lo vuelva a hacer. O no necesitamos más bien que haya una instancia superior, como es la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que le diga a Nicaragua: señores, ustedes están invadiendo, están usurpando el territorio costarricense. Y en cuanto al monto de los 6 millones, recordemos que el fallo de La Haya, aquel fallo que fue tremendo a favor de Costa Rica, que lo vimos aquí en vivo en diciembre de 2015, le dice, bueno, hay que evaluar el daño ambiental. ¿Quién no tiene que evaluar? Costa Rica, por supuesto, puesto que se determinó que la excavación de los caños a través de Isla Calero, Isla Portillo, habían causado daño ambiental. Se hizo una evaluación, se determinó que era un valor de $6 millones y se daba un mes de plazo, como para que se pusieran de acuerdo a comunicación. Jamás íbamos a estar de acuerdo, jamás los nicaragüenses iban a aceptar ningún monto, ningún monto. Pasó el mes y el mismo fallo determina que cualquiera de los dos podía acudir a La Haya para que La Haya
terminar de resolver eso. Y Costa Rica acudió de una vez. Eso no es un problema muy grande de mucha discusión. Ya todo está resuelto. Ya se sabe que Nicaragua tiene que pagar. Aquí la diferencia es cuánto tiene que pagar. A mí particularmente no me preocupa mucho el monto del pago. Lo importante fue la sentencia. Tienen que pagar. ¿Y cuánto? Bueno, lo que la Haya determina a final de cuentas. Costa Rica dio una estimación a partir de un análisis técnico bien hecho. Entonces yo creo que, vean que son diferentes casos, con un vecino incómodo, con un vecino donde el presidente de ese país ha dicho ante las fuerzas militares de ese país, tenemos que recuperar Guanacaste. Lo hemos escuchado varias veces, lo hemos escuchado en vivo incluso, y hay videos que lo demuestran también, diciendo, tenemos que recuperar esto, porque Costa Rica nos quiso arrebatar hasta el río San Juan, nos quiso arrebatar el istmo de Rivas y por supuesto el lago de Nicaragua. Eso lo planteó el presidente de la República con el cual estamos ahora, porque se pretende negociar, no podemos negociar con alguien así. Y si no, ahora que avancemos en el diálogo que tenemos hoy, vamos a ver lo que está pasando en el Pacífico con respecto a la presencia de ese territorio que se llama Guanacaste. Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional de la UCR. Sí, bueno, por ejemplo, don Freddy habla del tema de derecho de navegación. Entonces, fíjense, por ejemplo, que Costa Rica tenía en ese tratado de 1858 derechos de navegación para guardar y vigilar el río. Fue a La Haya y regresa a La Haya con una sentencia que le niega rotundamente ejercer la navegación para fines policiales en el fallo del 2009, y en el 2010 vimos el gran problema que le significó a la policía costarricense vigilar qué es lo que estaba ocurriendo en la frontera fluvial. ¿Qué significa eso? Que ir a La Haya no necesariamente significa que Costa Rica consolida sus derechos, porque la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y en eso yo creo que don Freddy concuerda conmigo, es impredecible. No hay manera de predecir lo que va a decir en su fallo, como por ejemplo en ese fallo reciente, el 2015, no acreditó en ningún momento que hubiese algún tipo de emergencia que eximiera a Costa Rica de un estudio de impacto ambiental. Por eso condenó a Costa Rica por el tema de la trocha, porque no hubo ninguna manera de que Costa Rica la convenciera de esa famosa emergencia que la hubiese eximido de un estudio de impacto ambiental. Y lo mismo, la Corte Internacional de Justicia no acredita en su fallo que hubo una ocupación del territorio costarricense. Veamos ahí que una cosa es lo que oímos aquí en Costa Rica, que oímos de parte del señor ministro diciendo que los argumentos están muy bien, están perfectamente pensados. Otra cosa es lo que el juez internacional entiende escuchando primero a Costa Rica y luego en los alegatos de Nicaragua. Entonces, yo considero que es un riesgo ir, por ejemplo, a La Haya a pedirle que delimite los dos océanos. Es la primera vez en la historia que un Estado hace eso. ¿Por qué? Porque los argumentos que le sirve a un Estado en una costa no necesariamente son favorables en la otra costa. Y entonces Costa Rica hizo un ejercicio que es muy riesgoso desde mi punto de vista, y es jugar con una consistencia favorable que no se puede mantener en la otra costa. ¿Por qué? Porque la configuración es totalmente distinta y porque hay otros recursos más interesantes tal vez para Costa Rica en el Pacífico que en el Atlántico. Pero vean ahí una incapacidad de negociar un acuerdo de límites. Y don Freddy hablaba de esas reuniones que hubo. Efectivamente, hubo reuniones en el 2002 y en el 2003 entre Costa Rica y Nicaragua las suspendió a raíz de la presentación de la demanda de Costa Rica en el 2005. Vean ahí un efecto colateral, tal vez no siempre bien percibido por parte de las cancillerías, y es que en el momento que un Estado como Costa Rica le presenta una demanda a Nicaragua, se suspende absolutamente todo. ¿Por qué? Porque es visto como un gesto inamical. Y eso significó efectivamente que Nicaragua se retirara de las negociaciones sobre el tema marítimo, y que cuando Costa Rica le planteara otra vez en el 2013 que había que reunirse, Nicaragua mantuviese la misma línea. ¿Por qué? Porque están pendientes asuntos en La Haya, y llegamos a una situación que es totalmente irracional, y hasta tanto no se sepa si Isla Portillos es o no es de Costa Rica y la trocha causó un daño o no significativo al San Juan, no nos reunimos para hablar de absolutamente
Nada, pero nada, nada. Lo cultural, lo educativo, la vigilancia de la frontera es totalmente irracional. Y yo creo que ninguno de los dos estados sale ganando con esos periodos, que prácticamente llevamos 10 años donde la agenda bilateral está total y absolutamente congelada a raíz de esos efectos que provocan esas demandas presentadas de forma unilateral. Y ahí quiero hacer una pequeña precisión. Hay manera de ir a La Haya presentando una solicitud conjunta. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, Honduras y El Salvador se ponen de acuerdo en un tratado para establecer cuáles son los 6 sectores de las fronteras que la Corte Internacional de Justicia tiene que delimitar. Eso permite que esa sensación de enemistad no se dé cuando, por ejemplo, se hace a través de una demanda unilateral. Y eso me parece que en ningún momento se planteó que Costa Rica y Nicaragua pudiesen plantear de forma conjunta, negociada, los distintos puntos que los separan. Don Freddy Pacheco, ambientalista y catedrático de la Universidad Nacional. Muchas gracias. Los argumentos expuestos por Nicolás los he escuchado yo de Nicaragua. Por ejemplo, con respecto a la libre navegación, recordemos lo siguiente. El Tratado Caña-Jerez se firma en 1858, después de una declaración de guerra de Nicaragua contra Costa Rica, de noviembre, si no me equivoco, del 12 de noviembre de 1857. Estaba muy tensa la situación en ese momento después de la campaña Del nacional. 56. Y se establece muy claramente que Costa Rica tiene a perpetuidad en el río San Juan libre navegación. Eso se fue respetado a través del tiempo por Nicaragua. Incluso objetó después del Tratado Caña-Jerez. De ahí surge el laudo Cleveland, cuando Nicaragua puso 12 objeciones al tratado que había firmado y ratificado antes. De ahí surge después la Comisión Alexander. No hace falta ver toda la parte histórica, pero esa es la parte fundamental. Libre navegación significa eso, nada más que eso, libre navegación. Se discutió mucho si era para objeto de comercio o para objetos de comercio. Una S en la traducción significaba mucha interpretación. Y esos detallitos significaban que llegó el momento, en el gobierno de Gabriel Pacheco, no me equivoco fue ahí, cuando Nicaragua no le permitía a turistas, visitantes en Costa Rica, navegar por el río San Juan. Y les cobraban. E incluso hubo una prenegociación con un ministro de turismo acá, que se equivocó en eso, Carlos Roche, en otra oportunidad pagando que los turistas de Costa Rica pagaran por navegar en el río San Juan, donde tenemos libre navegación. Río San Juan, donde el presidente alemán de Nicaragua, es que el vecino siempre ha sido muy molesto, decía, ni un vaso de agua al río San Juan es para los costarricenses. Esa era la actitud. Sí, recuerdo. Y llegamos al punto donde Daniel Ortega incluso dice, entonces pedimos libre navegación, y lo pidieron por el río Colorado. Un río absolutamente costarricense, con ambas márgenes costarricenses. Es difícil negociar así con un vecino así, hasta que La Haya tuvo que decir, bueno, y después planteaba lo que planteaba como lo más importante, que no fue lo más importante, la participación de policías armados. Yo estuve de acuerdo con La Haya y muchos estuvimos de acuerdo. Si el río es nicaragüense, ¿cómo iban a permitir que policías de otro país vecino navegaran armados por ese río? Entonces pueden navegar desarmados. Pero además La Haya determinó turistas, visitantes en Costa Rica o turistas costarricenses pueden navegar sin pagar ningún tipo de canon, ningún tipo de impuesto, ni siquiera pedir visa como se les estaba pidiendo a ellos. Solamente hay que reportarse a la salida y al final. Los vecinos del Banco Derecho, del Banco de Costa Rica, de la ribera, digamos, del río San Juan costarricense, pueden navegar sin tener ningún tipo de permiso que pedir. Pueden hasta pescar en el lugar. Todo eso lo determinó La Haya. Hacía falta ir a La Haya para ver esto. No era para el asunto de la vigilancia conjunta, porque Costa Rica no era vigilar conjuntamente con Nicaragua el río San Juan. El río San Juan es nicaragüense. Era para la vigilancia de la ribera costarricense. De ahí surgió la idea después de hacer la carretera esa cercana al río San Juan. Pero eso es lo que hay que destacar con este vecino que tenemos, que no se puede dialogar con alguien que te dice, es cierto, usted tiene libre navegación sobre el río San Juan a perpetuidad, pero los turistas que ustedes llevan tienen que pagar. Pero ustedes tienen que pedir permisos así. Pero ustedes no pueden tomar ni un vaso de agua en el lugar. Pero tuvimos que ir a La Haya, y La Haya terminó en ese fallo, que fue muy bueno para Costa Rica,
todas esas opciones abiertas, bien delimitadas, que Nicaragua las ha incumplido de vez en cuando, es cierto, las ha incumplido antes del 2015, las incumplió y hubo otra vez que recordárselos, pero sí lo tenemos determinado por el más alto tribunal de la ONU que Nicaragua insiste en irrespetar. Sí, entonces, en ese fallo, por ejemplo, del 2009, Nicaragua obtiene algo que no tenía antes y es la posibilidad de reglamentar absolutamente todo lo que tiene que ver con los derechos de navegación, por supuesto respetando los de Costa Rica. Ese reglamento de 20 páginas es tal que no se puede cumplir por parte de ningún botero costarricense. Y el problema es que a más de 10 años de haber sido planteada esa demanda, el problema para los ribereños que quieren utilizar el río San Juan sigue actual, y para las embarcaciones turísticas que quieren navegar por el río San Juan siguen los problemas. ¿Por qué? Porque hay una reglamentación tal por parte de Nicaragua, gracias a ese fallo, don Freddy, que ahora prácticamente es imposible para un empresario poder utilizar el río San Juan para sus turistas. Para Entonces, turismo, dices. la pregunta es, ¿qué se ganó en La Haya? No se ganó prácticamente nada, y lo que se hizo es que Nicaragua tuviese un sello jurídico para reglamentar lo que le dé la gana de la forma que le dé la gana. Se ha dicho que en algún momento Nicaragua ha incumplido el fallo del 2009. Bueno, Costa Rica nunca presentó nada ante el Consejo de Seguridad para hacer ver que Nicaragua está incumpliendo ese fallo. Y ahí vemos también la dificultad de ir a La Haya para una cuestión muy técnica, como lo es la navegación, y luego tener que pensar que ir al Consejo de Seguridad para hacerle ver que hay un reglamento en Nicaragua que incumple el fallo. O sea, para cuestiones tan técnicas uno no va al Consejo de Seguridad. ¿Y ahora valdría la pena? Ahora valdría la pena. Decía Freddy Pacheco que quería que viéramos, creo que es una declaración del presidente de Nicaragua. Daniel Ortega. Ya la vamos a poner. Pero y ahora valdría la pena, Nicolás Boeglin, vale la pena en el sentido de que es la definición de los límites marítimos en el Atlántico y en el Pacífico. Decías que no se puede limitar lo mismo en el Atlántico que en el Pacífico. No lo entendí por qué, pero ahora no valdría la pena, que son los límites, Entonces, marítimos y que se negocian los bloques petroleros. Una vez que se definen esas dos líneas, tanto en el Pacífico como en el Caribe, yo pienso que los dos estados van a acatar lo que diga el fallo. Por supuesto que sí, los dos tienen la obligación de acatar el fallo. El tema es, si no hubiese sido un poquitito más prudente, esperar que fallara la Corte Internacional de Justicia en el 2015 para plantearle a Nicaragua la necesidad de negociar los límites, y no hacerlo teniendo pendiente esos dos asuntos, el de la trocha y el de Isla Portillos. O sea, no era el momento. En el campamento, dice usted. No. En el 2013, bueno, en el 2013. Cuando Costa Rica le plantea a Nicaragua la necesidad de negociar los límites, estamos en plena batalla judicial en La Haya. O sea, no era el momento. No. Vean entonces ahí, hagámonos la pregunta, ¿por qué diantres la administración Laura Chinchilla le ofrece a Nicaragua de pronto una negociación sobre los límites cuando estamos en plena batalla judicial en La Haya? Es decir, desde el punto de vista político era prácticamente imposible pensar que Nicaragua iba a acceder a esa solicitud de negociación por parte de Costa Rica. Ya lo va a contestar Freddy Pacheco. Vamos a escuchar, si quieren, las declaraciones del presidente Daniel Ortega, si las tenemos allí, vamos a escucharlas, vamos a ver. Sustancialmente, luego cuando descubren que el yanqui resulta que se nombra presidente y empieza a fusilar nicaragüenses, no quedó más que la unidad en ese momento, pero en ese preciso momento la presencia militar de Costa Rica fue con el único objetivo de apoderarse del río San Juan, de apoderarse del Gran Lago de Nicaragua y apoderarse del Istmo de Rivas y garantizar su dominio, que ya lo venía ejerciendo por la fuerza de las armas, venía ejerciendo el dominio sobre ese territorio nicaragüense de Nicoya, del Guanacaste. Ahí ese era el objetivo que ellos tenían, apoderarse. Y lograron avanzar
y lograron, al final de cuentas, resultados favorables que, en honor a la verdad histórica, no son resultados de una Corte Internacional de Justicia, sino son resultados del uso de la fuerza, del establecimiento y desplazamiento de esas fuerzas en territorio nicaragüense, para de allí iniciar una negociación. Bueno, eso es parte del discurso de él. Freddy Pacheco y Nicolás Boeglin. Bien, bueno, para pasar la página, en esta declaración que hace Daniel Ortega, recordamos que incluso insiste en decir, y tomaron Guanacaste, que él le llama Nicoya y Guanacaste igual. Esa es la actitud que Costa Rica enfrenta. No se puede dialogar así. Es que ¿cómo vamos a dialogar con un jefe de Estado de un país vecino que dice Costa Rica nos quería arrebatar todo y por la fuerza militar lo hicieron? Y entonces es el alegato que se dio de que el Tratado Cañé-Jerez surge bajo esa circunstancia. Porque entonces con el Tratado de Cañé-Jerez lo que dicen es que todo está bien, Costa Rica obtuvo la libre navegación que Nicaragua insiste en irrespetar, con reglamento o sin reglamento se demuestra mala intención de Nicaragua, y que Costa Rica se ganó entonces Guanacaste, o lo que él llama Nicoya, que ahora se demuestra incluso en un manejo que están haciendo recientemente. Esa es la actitud, no se puede dialogar así, y no es nuevo, no es un asunto de ahora, no es un asunto de los sandinistas, se dio con Somoza también, se dio con los otros presidentes también, con Nicaragua. Nicaragua siempre ha utilizado esos argumentos para levantar un poco, no sé, un patriotismo interno hasta electoral, para unir a su gente a través de un apoyo electoral finalmente. Pero Costa Rica tiene que acudir, o ha tenido que acudir. Yo me acuerdo que cuando se tardaron muchos años para acudir a La Haya para lo de la libre navegación, hasta que ya se dio la solución. Cierto que Nicaragua emite un reglamento, pero lo que La Haya dice es, tiene que reportarse la embarcación antes de iniciar, poner una banderita de Nicaragua en la embarcación y reportarse al final. Y con un calendario normal, el río es nicaragüense. No discutimos eso. En Nicaragua hasta eso se tergiversa ante la población. Se le da a entender que Costa Rica quiere apoderarse del río San Juan. Nunca lo hemos pretendido así. Nosotros decimos el río es nicaragüense y tenemos libre navegación. La regulan en su río, es cierto, pero regulaciones, por supuesto, responsables, formales, razonables, de acuerdo al fallo de La Haya. Lo siguen incumpliendo. ¿Y sucede ahora con los límites marítimos? Sucede con los límites marinos también lo que hemos visto ahorita. A ver, a partir de cuándo, a partir de qué momento se hace o cómo se miden los límites marinos en defensa de Costa Rica y en defensa de Nicaragua, buscando una solución equitativa que es la que pretendemos en La Haya. Sí, tal vez esas declaraciones que acabamos de oír hay que tal vez ponerlas en perspectiva. Son de agosto del 2013. Un mes antes, a Daniel Ortega se le tambalea el piso político por la aprobación express de una ley sobre el canal interoceánico que despertó una gran oposición en Nicaragua. Entonces vean ahí la habilidad política de Daniel Ortega de hablar de Guanacaste, del río San Juan, de lo que sea contra Costa Rica para lograr contener esa oposición creciente a esa ley al canal interoceánico. Lo que hizo Daniel Ortega ahí es una provocación. No hay que caer en la provocación. ¿Y qué fue lo que hizo Costa Rica después de esta declaración? Enviar una nota a Naciones Unidas, a la OEA, a todo el mundo diciendo que Guanacaste es costarricense. No hace falta, don Freddy, cuando uno tiene un provocador, uno no tiene que caer en su juego. Y Laura Chinchilla cayó al tener que demostrarle al mundo que Guanacaste es costarricense. O sea, todos los mapas de Nicaragua, desde la independencia hasta ahora, siempre han mostrado que Guanacaste es costarricense, por lo menos en los últimos 50 años. O sea, no hay que entrar en ese juego político que lo que hizo o le permitió a Daniel Ortega es precisamente desviar la atención de su propia población. Vean ahí la habilidad política de Daniel Ortega, que hay que reconocérsela. No, es que usted lo califica como habilidad política. Yo no lo califico como habilidad política, es una provocación. Es una provocación en la cual no hay que caer. Es irrespetuosa. Es irrespetuosa. Ante Fuerzas Armadas nicaragüenses, usted lo justifica por
el canal chino, que fue un fracaso también. Por eso, pero tremendo, hay que verlo en el momento político. No, Él pero es está que no, utilizando el tema de Costa Nos Rica. tenemos que ir. Es que no es un asunto de momento político. Es que siempre los políticos nicaragüenses van a utilizar el tema de Costa Rica para convertir en un caudal electoral. Costa Rica se iba a quedar no, callado. no tiene que porque caerse está- callado, pero no tiene que caer en la Bueno, provocación. pero se iba a quedar callado. Doña Laura hizo lo correcto, la Cancillería hizo lo correcto. Todo el mundo sabe que Guanacaste es costarricense, Y no hacía también falta. Calero, sabíamos que era costarricense y le invadieron y quisieron hacerla de Por ellos. supuesto, pero no hay. Gracias, Nicolás Boeglin. Gracias, Freddy Pacheco. Esto daba para más, pero tenemos que empezar con los Juegos Nacionales. Hoy más temprano termina la revista RTN. Y bueno, les esperamos y que continúen con nosotros.